muy buenos días amigos y amigas de este su espacio Diario del Sábado. Siempre es un honor y un placer tempranito acompañarles desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma Diario del Sábado. Un sábado lluvioso, Santiago de los Caballeros se encuentra bajo llovizna y qué bueno, el panorama está fresco. Esta semana muchas noticias, muchas informaciones, pero no antes agradecer siempre a las bendiciones que nos anteceden, que provienen del santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que estemos aquí junto a ustedes durante estas 2 horas. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero venimos a tratar, analizar y debatir, hacer un ejercicio de los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Este programa correspondiente este sábado 12 de febrero del año 2022. La situación de Ucrania y Rusia está candente, hay que darle seguimiento a ese tema. Estados Unidos, a través de su presidente Biden, ha anunciado que a los estadounidenses que se encuentren en ese territorio, que traten de abandonar lo más pronto posible. Una situación tensa y muy difícil la de Ucrania y Rusia. Hay que darle seguimiento. En el curso del programa vamos a tratar ese tema. Vamos a ver cómo van las estadísticas, como cada sábado, referente a el contagio de la propagación de la COVID-19 en el país, y que conforme al boletín 694 que emite el Ministerio de Salud, dice que los casos reportados en las últimas 24 horas es de 810. Ha bajado significativamente, señores, el nivel de contagio en las últimas semanas. Qué bueno. Reportados en las últimas 24 horas, 810. Casos activos, un total de 5.499. Total de casos registrados, $567,856, y muestras PCR 1.487. Muestras por millón de habitantes 289.921. Positividad en las últimas 4 semanas es de 15.44%. Muestras subsecuentes 5.230. Muestras en total, en este momento, va de 3.029.237. La positividad diaria ronda en este momento el 11.55%. Es decir, que de 100 personas al día, 11.55, es decir, dan positivo. Las muestras por primera vez es de 7.013. El total de muertes ocurridas o defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de 2 personas, y muertes ocurridas o defunciones en las últimas 24 horas es de 0 personas. También ha bajado significativamente la letalidad con el tema del COVID en el país. El total de personas fallecidas o defunciones ocurridas en todo este trayecto durante hemos tenido COVID en el país es de 4.341 personas. Es decir, 4.341 personas han fallecido en todo este tiempo durante el COVID en la República Dominicana. Mortalidad por millón de habitantes ronda los 415.47. La letalidad en este momento es de 0.76%, es decir, sumamente baja. 0.76% es la letalidad. Información importante es la ocupación hospitalaria. Recuerden que hace algunas semanas ya rondaba más del 50% de camas COVID. En este momento, el porcentaje de ocupación de camas COVID por COVID en el país
es de un 10% y la ocupación de camas UCI por COVID es de un 14%. También ha bajado significativamente el porcentaje. La ocupación de ventiladores por COVID en este momento en la República Dominicana, conforme al boletín que emite el Ministerio de Salud, es de un 11%. Atender a los protocolos establecidos por las autoridades competentes en ese sentido y las precauciones del lugar. Acudir a los centros de vacunación ubicados en todo el territorio nacional y proceder con las vacunas correspondientes. Y conforme a este tema, entonces vamos a ver cómo va el porcentaje de las personas inoculadas en el país. Y en este momento tenemos un total de 15.031.175 personas vacunadas. Con la primera dosis, un total de 7.020.063. Con la primera dosis, un total de 7.020.063 personas inoculadas. Con la primera y la segunda dosis, hasta este momento, del día 10 de febrero, un total de 5.834.345. Y con la tercera dosis de refuerzo, 2.131.695. Así estamos con el total de personas inoculadas en la República Dominicana. Vamos a ver entonces en el plano económico cómo estarán fijados los precios de los combustibles para esta semana, conforme a la fijación de precios que hace cada viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y que para esta semana del 12 al 18 de febrero, dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES que el gobierno asumió 600 millones de pesos para impedir el aumento de los combustibles. Es decir, que para esta semana del 12 al 18 de febrero, los precios de los combustibles mantendrán los mismos sin variación, por lo que la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse a 287 pesos con 60 centavos el galón. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 270 pesos con 50 centavos el galón. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse a 236 pesos con 10 centavos el galón. Gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 217 pesos con 60 centavos el galón. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse a 147 pesos con 60 centavos y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos. Así mantendrán los precios de los combustibles fijos para la semana del 12 al 18 de febrero, conforme a la fijación de precios que hace cada viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Vamos entonces a entrar en materia, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen en portada los diarios. Iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: CISARRIL desautoriza a las clínicas a cobro de depósitos. La resolución 00156-2018 prohíbe a las clínicas exigir pagos por concepto de anticipos como garantía a los servicios de atención médica. Exigen a las clínicas parar el cobro de depósitos. Editorial del Listín Diario dice: antesalas del infierno. Andeclip dice que las clínicas se ven obligadas a pedir depósitos ante el incumplimiento de la Ley de Seguridad Social. Opiniones encontradas entre la CISARRIL y Andeclip. Ucrania en máxima tensión, así lo trae el periódico Listín Diario en portada. Vemos en fotografía, en portada, imágenes del ejército ruso movilizando unidades del sistema de defensa aérea S-400 hacia la región Unión de Brest, mientras aumentan las tensiones entre Rusia y Occidente ante las amenazas de una invasión a Ucrania. Estados Unidos intensificó sus advertencias sobre una posible e inminente guerra entre ese territorio. Difícil la situación que se encuentra en estos momentos entre Ucrania y la posible guerra que surge ahí. Complejo pedido de paciencia de Monseñor Castro al pueblo, dice Guaronés Rosa. Descanse, presidente, la fatiga es mala consejera. Así lo manifiesta Marino Vinicio Castillo en su editorial. Luis Beiro, León Tebrea, el provocador del poder. Aclaran programa de inspección vehicular no ha sido licitado. Simón Front, director de Alianza Público-Privada, así lo establece. Víctimas narran cómo fueron chantajeadas a través de las redes sociales, situación que se ve a diario del tema del chantaje a través de las redes sociales. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y en portada el periódico La Información nos dice: Abinader dejará en operación ruta de autobuses y construcción de multiuso. El presidente Luis Abinader dará inicio mañana a la construcción de un multiuso en el ensanche Isabelita y el domingo dejará en operación una ruta de autobuses que recorrerá la avenida Winston Churchill, entre otras actividades. Banco Central y superintendencias informan sobre el lanzamiento del Hub de Innovación. República Dominicana agrega 810 contagios de COVID y 2 muertes. Congelan precios de todos los combustibles para esta semana. Ocupan 454 paquetes de cocaína en lancha que iba por costas de Valladolid y apresan a 5. Vázquez insiste en que la posición financiera protesta en contra del gobierno. Ecuador, Panamá y Puerto Rico inscriben selecciones Copa Independencia Boxeo. Jugarán el domingo torneo regional de béisbol U12. Cámara Civil y Comercial falla a favor de la ABOS en conflicto de béisbol. Interior y Policía deja en funcionamiento Mi País Seguro en La Romana. La discusión sobre la reforma laboral llega a la ciudadanía. El 150 aniversario del MEP. Presidente del PRM en Santiago, dice el PLD y Lionel no volverán al poder. Así lo manifiesta el ingeniero Andrés Cueto.
Director del IAD supervisa asentamientos de Montecristi. En Santiago hay poca expectativa comercial víspera del Día del Amor. Esos son los titulares que nos traen portada del periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nuestro digital nos dice que gobierno asume deuda de 600 millones para no aumentar precios de los combustibles. El gobierno asumió una deuda de 600 millones de pesos para evitar que el Ministerio de Industria, Comercio y MISPYME dispusiera nuevas alzas en los precios de los combustibles. Presidente del PRM en Santiago, dice el PLD y Lionel no volverán al poder. Dirigentes del PRM en Santiago apoyan la reelección y abogan por una convención. Gobierno dispone más de 1.900 millones para insumos y medicamentos del programa 1424. Anadegas se opone a que el gobierno entregue subsidios a los choferes. Hombre hispano mata a sus 2 hijos y se suicidó en Florida. Interior y Policía busca junto al pueblo solución a problemas barriales de Santiago. Profesor de Cultura afirma que Santiago es la capital del folclore. El profesor de Cultura Wilson Hinoa afirmó anoche en Santiago que la misma es la capital del folclore dominicano. Valladolid se convierte en embarcadero de drogas donde ocupan 454 paquetes de cocaína. Así lo informó la agencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas. El sector Zonas Francas nunca había experimentado un crecimiento como el actual. Así lo manifiesta el director de Proindustria, Ulises Rodríguez. David Collado afirma el turismo dominicano es una referencia mundial. Hotel Mercedes de Santiago, un legado de historia en la agonía de la memoria. Justo homenaje a William Alemán. Abel Martínez es una falta de respeto al país, propuesta de reforma a la Constitución. Abel Martínez asegura que lo que se busca con esta cortina de humo es pasar por debajo de la mesa otros intereses. Parientes de la Policía Municipal de Santiago, ultimada por su esposo, claman justicia. Los parientes, amigos y vecinos de la Municipal de Santiago, Temis de Santiago, Carolina Cruz, muerta a golpes por su esposo, claman justicia. La Policía Nacional allana taller de mecánica y recupera motocicletas robadas. La Policía Nacional recuperó 7 motocicletas, 4 de ellas con los números de chasis ilegibles y 5 chasis desmantelados durante un allanamiento. Minera afirma es segura vacuna contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años. La directora regional de Educación, Marieta Díaz, aseguró que la vacuna que se aplica en las escuelas del país a menores de 5 a 11 años es segura. Caen abatidos a tiros patrulla de Policía Nacional por 2 supuestos delincuentes en Guaymate. Director del Hospital Cabral Ibáez de Santiago afirma que su administración es transparente. El director general del Hospital Regional José María Cabral Ibáez, Bernardo Hilario Reyes, realizó un acto de rendición de cuentas donde precisó de que su administración es transparente. Aplazan conocimiento de medida de coerción a patrulla de la Policía Nacional que mató a un agente de la DGCEP en Villa González. El PLD, después de Buenaventura Báez, ha sido lo más corrupto. El dirigente de la Misión Alta Política Social, David Polanco, al participar en el café de Diario 55 que se transmite en este canal, manifestó que después de Buenaventura Báez, el PLD ha sido lo más corrupto. Carnaval de Santiago 2022, dedicado en memoria de William Alemán. Ferreteros de Santiago piden al gobierno acudir en auxilio para no desaparecer. El presidente de la Asociación de Ferreteros del Cibao,
ADEFESI, Prisciliano Núñez, pidió al gobierno acudir en auxilio con ese sector en aras de que las condiciones que viven pudieran desaparecer. Dirección de Hospital Cabral Ibáez afirma su gestión es transparente. Aspiraciones políticas de Federico Reynoso. Lo que cuenta no es lo que es, sino lo que se puede llegar. Anónimo. Viceministro de Deportes destaca inversión del gobierno en ese sector. El viceministro de Deportes de la región norte, Juan Vila, aseguró que el gobierno está recuperando las instalaciones deportivas en esta demarcación. Colombia se proclama campeón de la Serie del Caribe, se impone 4-1 a la República Dominicana y ahí se cataloga como campeón. Esos son los titulares que nos traen portada a nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. La República Dominicana, desde su fundación, desde Pedro Santana, de 1844, ha tenido unas reformas constitucionales en un total de 39 ocasiones. Dentro de estas 39 modificaciones que hemos tenido como país, como nación, en su gran mayoría han sido única y exclusivamente para tocar el tema de la repostulación presidencial, o en su caso, modificar un artículo que le impedía al presidente de ese entonces, de ese momento, la repostulación presidencial. Oigan lo que le estoy diciendo. De las 39 modificaciones que ha tenido la República Dominicana desde su fundación, en su gran mayoría, estas han sido por el gobierno de turno de su momento, tocar el artículo que se refiere a una posible o impedimento de una repostulación presidencial. Ese ha sido el interés principal en su gran mayoría de estas 39 modificaciones que hemos tenido durante la fundación de la República. Nosotros hemos tenido dos constituciones que yo en lo particular
y así los libros de historia lo resaltan, que han sido la más avanzada y la que más garantía en cuanto a la institucionalidad se refiere. La Constitución de Bosch, como popularmente se le llama, del 1963, y la Constitución del expresidente Fernández del año 2010. La Constitución del presidente Fernández del año 2010, que es la Constitución que envió a hacer un relanzamiento institucional del país. Esas altas cortes que hoy tenemos es fruto de la Constitución del 2010. El tema del defensor del pueblo, el tema de el habeas data, el tema de procedimientos especiales que un ciudadano común puede incoar e iniciar para que se respeten sus derechos fundamentales. Y eso está establecido en la Constitución del 2010. Al igual que garantías establecidas en la Constitución del 1963. Y han sido reformas constitucionales que han permitido que nuestro país, nuestra nación, avance en materia institucional. Ahora, en su gran mayoría, las demás modificaciones que hemos tenido, única y exclusivamente han sido dirigidas para modificar un artículo específico que en su momento le impedía al gobernante de turno que no se presentara más o que sus antecesores no se presentaran más, o que a ese gobernante de turno se le permitiera una repostulación presidencial. No así como muchos dicen una reelección, una repostulación presidencial. Nueva vez, una posibilidad de una reforma constitucional en la República Dominicana se ha puesto en la mesa del diálogo, en la palestra pública, a través de una declaración del señor presidente de la República, Luis Abinader, surge el debate de una posibilidad de una reforma constitucional, que en este caso, de llevarse a cabo, sería la número 40. ¿Qué pasa en esta ocasión? A diferencia de otras, que acá la propuesta que se ha puesto en la mesa del diálogo a discusión han sido aspectos que hasta el momento no se ha referido al tema de reelección presidencial o impedimento de una posible repostulación a gobernantes pasados. Esa es la diferencia de la propuesta que se ha puesto en el debate nacional de la iniciativa que ha tenido el gobierno a la posible modificación presidencial. E incluso en las declaraciones que ha dado el señor presidente Luis Abinader y el Poder Ejecutivo, no se ha sometido un proyecto ni un borrador ante el Congreso Nacional. Se ha emitido una propuesta ante el CES, el Consejo Económico y Social, donde en los últimos tiempos se han estado discutiendo temas de intereses nacionales. Y creo que ha sido una decisión sabia, porque hay temas en la República Dominicana que han tenido debates acalorados y que en la mesa de discusión del Consejo Económico y Social han tenido salidas viables. ¿Cuál es el interés mayor en que se fundamenta la posible
reforma constitucional, en esta ocasión en la República Dominicana, es el tema de la unión de las elecciones en la República Dominicana. Un tema que a todas luces, desde el momento que se estableció la separación de las elecciones, de lo congresual, municipal y lo presidencial, generó mucha controversia. Y es fundamentalmente por la debilidad institucional que recae en la República Dominicana. Y no solamente se limitó ahí, también por el tema económico y social de la República Dominicana. Y es que nuestra economía no está en capacidad, no está en condición de que en menos de 3 meses y 21 días se celebren 2 procesos electorales en el país. Porque ni la condición institucional tenemos, ni la condición económica tenemos. Y recuerdo que en un programa especial que cada periodo electoral en la República Dominicana, desde este canal, a través de don Adalberto de León, se realiza un programa especial con miras al proceso electoral. En este caso, recuerdo el proceso electoral, elecciones 2016, donde nosotros participamos y discutimos el tema. Nosotros, como país, como nación, no estamos en condiciones, ni podemos darnos el lujo de que en menos de un tiempo de 3 meses y 21 días se celebren 2 comicios electorales en el país. Y ese ha sido un debate que ha generado muchas opiniones encontradas en ese sentido, y por eso el gobierno, el Poder Ejecutivo, el presidente ha propuesto una posible reforma constitucional para analizar ese tema. Pero también hay otro tema que es de los cuales se han establecido en la mesa del diálogo de una posible reforma constitucional, y es el tema de la elección de el procurador o la procuradora general de la República. Porque nuestra Constitución actual establece que el procurador o la procuradora general de la República será designado por el presidente o la presidenta de turno. Y sabemos lo que implica, lo que arrastra, el trauma que hemos vivido como nación cuando el presidente o la presidenta de turno ha designado al procurador o la procuradora general de la República. Y nosotros tenemos un debate sobre la justicia independiente. Y esa es una de las medidas del por qué el señor presidente, el Poder Ejecutivo, ha propuesto ante el Consejo Económico y Social la posibilidad de una reforma constitucional. Pero también hay otro aspecto del por qué se ha propuesto una posibilidad de una reforma constitucional. Y es el tema de la escogencia de los miembros de las altas cortes. Nuestra Constitución actual establece que los miembros o titulares de las altas cortes son electos por el Senado de la República, y que quiero felicitar porque siempre ha planteado propuestas brillantes a don Máximo Castro, diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, que esa ley que tenemos
de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, el principal borrador, conjuntamente con el ingeniero Ángel Acosta, fueron de los propulsores de ese tema. Y gracias a ellos tenemos una ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Propone que esa iniciativa de la escogencia de los titulares o miembros de las altas cortes sea elegido, sean designados de forma bicameral. Es decir, el Congreso de la República, mediante la Cámara del Senado, pero también la Cámara de Diputados, y eso va a aportar, eso va a permitir mayor democracia y más dinamismo al momento de la escogencia o designación de los miembros o titulares de las altas cortes. Es decir, que de todos los argumentos, de todas las propuestas que hasta el momento se han dado a conocer, en las cuales se fundamentan una posibilidad de una reforma constitucional en la República Dominicana, han sido para tocar temas que a todas luces vienen arrastrando debates nacionales. Fíjense que hasta este momento no se ha dado a conocer de la intención de una posibilidad de una reforma constitucional para el tema de reelección o repostulación o eliminar el impedimento de que antecesores puedan presentarse como candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que si la intención de una posibilidad de una reforma constitucional continúa en ese sentido, en aras de buscar mayor transparencia, restablecer la institucionalidad en la República Dominicana y garantizar dinamismo a la escogencia de los miembros o titulares de las altas cortes, estamos en buen camino. Porque las reformas constitucionales no son malas. Hay países que constantemente reforman sus constituciones. Al igual que las reformas de las leyes, no son malas. Y mi tesis es que las modificaciones de nuestras normas jurídicas, nuestra Carta Magna, nuestras leyes, vayan en consonancia y en sintonía conforme al avance de la sociedad, conforme al desarrollo de los pueblos, porque en la medida del avance de la sociedad y ahora con las nuevas tecnologías, han permitido y han obligado que textos jurídicos, que sanciones, tipificaciones jurídicas legales, se apliquen conforme al tiempo que viven los pueblos. Ahora, no se puede permitir que se abogue a posibles reformas constitucionales para beneficios particulares, que es lo que se ha discutido y que se ha venido arrastrando durante muchos tiempos. Reitero, si la posibilidad o la propuesta sometida por el gobierno, por el presidente, el Poder Ejecutivo, continúa en esa sintonía de atender aspectos de carácter institucional, creo que es viable y es oportuna la modificación constitucional. Ahora, siempre estaremos en contra de una modificación constitucional que única y exclusivamente obedezcan a intereses particulares. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de El Sábado. Miren, nuevamente vuelve el tema en el tapete con relación a la situación de las bancas de lotería y los juegos de azar en la República Dominicana. Nueva vez surgió un escándalo con un sorteo mediante se transmitía en vivo de la selección del número ganador y una situación que generó un escándalo y controversia a través de las redes sociales. El video es viral, el video es de conocimiento público de una lotería que no es la tradicional en el país, donde a todas luces se observa una maniobra para la elección o escogencia del bolo ganador. ¿Y hasta cuándo es que vamos a seguir con esta situación en la República Dominicana? ¿Hasta cuándo es que vamos a seguir? Y hay que atender con urgencia el tema de las bancas de lotería. Usted es brillante, señor director. Ahí estamos viendo una situación que se dio nueva vez, con una lotería en la República Dominicana, que no es la tradicional, Una situación penosa que nueva vez se repite en el país con el tema de la lotería, Y Hacienda y las autoridades deben prestar atención a este tema. Abinader declara interés nacional a la regularización de las bancas de lotería. Hay un decreto, el decreto 63-22, que ordena y otorga la responsabilidad al Ministerio de Hacienda de elaborar o proponer los instrumentos normativos que sean necesarios para el plan de regularización. Vaya aquí, señor director. Ese decreto, el 63-22, fue emitido enviando y otorgando a Hacienda establecer un esquema y un plan de regularización con el tema de las bancas de lotería, el juego de azar en la República Dominicana. Señores, es imposible que nosotros tengamos más bancas que centros educativos. Tenemos más bancas de lotería que centros educativos. Y en violación a la ley, en pocos metros de centros educativos, bancas de lotería. Y competencias entre ellas mismas, en violación también a la distancia que establece la ley. No, señores, nosotros tenemos más de 100,000 bancas de loterías, según el último informe que emitió el Ministerio de Hacienda. Y esas son las bancas que se observan. Pero las bancas ilegales son aún mayor. Más bancas de lotería que centros educativos tenemos. Y ese decreto 63-22 que ordena a Hacienda establecer un programa de regularización de las bancas de lotería aún no se ha implementado. Y situaciones poco éticas, poco transparentes con las loterías, el sorteo de loterías, y las autoridades aún no dan respuesta a este tema.
Ese sector se ha burlado del Estado, de la institucionalidad. El sector de las bancas de lotería se ha burlado de la institucionalidad. Y las autoridades deben atender esta situación. Y esos sorteos que quizás salen a la luz, pero hay otros que quizás logran su objetivo y no se pueden identificar quizás la maniobra, la alteración que pudiesen cometer. Y no es la primera vez que vemos cómo en sorteos surgen acciones como esta. Recuerden ustedes que hay un director de la Lotería Nacional preso, acusado, según el Ministerio Público, de acciones poco transparentes. Y en otras ocasiones también hemos visto acciones como esta, de maniobras fraudulentas con el tema de la lotería o de las loterías, porque son tantas que ya uno ha perdido la cuenta. Y las autoridades deben atender este sector. No es posible que nosotros tengamos más bancas de loterías que centros educativos. Vamos a esperar que Hacienda atienda con urgencia esta situación y deben surgir sanciones porque el Estado debe asumir su responsabilidad. Y vamos a permitir que a todas luces estafen a los ciudadanos, se burlen de la institucionalidad. ¿Vamos a permitir eso? Que constantemente los sectores más vulnerables, que son los que acuden a esas bancas, a jugar lo poco que tienen, también se le burle, se le engañe a todas luces. Y hace mucho tiempo que ese sector debe ser regulado. Hay una propuesta de disminuir tanto los sorteos diarios como las loterías. No sabemos en qué ha parado esto, pero hay una propuesta hace mucho tiempo de los sorteos diarios, que no sabemos cuánto hay, porque hay uno al mediodía, hay uno a la 1 de la tarde, hay uno a la 1:45, hay uno a las 2, hay uno a las 5, hay uno a las 8. O sea, son tantos los sorteos y esos sectores vulnerables que son los que tienen esperanza, engañados por el marketing, por el branding, por la publicidad. Y también vamos a permitir que a todas luces así sean estafados. Porque el precedente que se vivió con el director pasado de la Lotería Nacional, eso es sumamente grave, bochornoso y asqueante. Y no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que se ve acciones como esta. Recuerden ustedes que hace un tiempo, acá, que era un tema voz populi, de las mafias con la Lotería Nacional. Recuerden ustedes, o sea, no es un escándalo nuevo. Y las autoridades han sido permisivos con este tema.
y en ocasión de regular, de disminuir los sorteos y las loterías, al contrario, lo que otorgan son licencias para la colocación de nuevas bancas y también de nuevas loterías. Son tantas que diario uno se sorprende, hasta de nuevos nombres de este sector. Vamos a esperar y tener la esperanza que Hacienda acuda a estas denuncias y sobre todo de este video que se volvió viral en las redes sociales, de esta situación que se observa, donde presuntamente hubo alguna irregularidad o falta de transparencia en la escogencia del bolo ganador de ese sorteo. Pasando a otro tema, señores, la situación de Ucrania. La situación de Ucrania y Rusia y el llamado del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Trae en portada una fotografía, no sé si usted puede ahí frizarle, señor director, o usted puede colocarla del periódico Listín Diario. Es de la movilización del sistema de defensa aérea S-400, que lo trae en portada el periódico Listín Diario. La movilización de esos sistemas de defensa, de esos camiones, vamos a ver si podemos exactamente, vamos a ver si podemos frizar esa imagen. Exacto. Vamos a ver si podemos frizarla esa imagen. El sistema de defensa aérea S-400, que es enviado a la región de Unión de Brest, mientras aumenta la tensión entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos ha hecho un llamado de alerta urgente a todos los residentes o ciudadanos estadounidenses que se encuentran en ese territorio a abandonar Ucrania por las amenazas y la constante tensión que está viviendo Ucrania. Putin ha dicho, el presidente de Rusia, de que Ucrania no colabora con el cese de las provocaciones, ni tampoco acude al llamado que le está haciendo Rusia. Estados Unidos también ha intervenido en la situación e incluso en el día de ayer estaba pautada una conversación entre Biden y Putin vía telefónica sobre Ucrania. Dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, conversarían en el día de ayer sobre Ucrania, confirmó F a través de un funcionario. Explicó que Moscú había propuesto una conversación telefónica para el próximo lunes, pero Washington prefirió adelantarla a hoy. La llamada entre los líderes se produciría después de que Estados Unidos pidiera a sus ciudadanos que abandonaran territorio ucraniano en las próximas 24 o 48 horas ante la posibilidad de una situación catastrófica en ese territorio. Es decir, que continúa la tensión allí con la situación de Ucrania y Rusia.
dice que Rusia y la posibilidad de un ataque a Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran el próximo 20 de febrero. La situación está tensa. Esperemos que se encuentre una salida salomónica a esta crisis entre estos dos países, y que con la conversación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su homólogo Putin, pueda establecerse algún mecanismo de salvaguardar la integridad de estos países. Ahí estamos viendo imágenes con algunas maniobras de provocaciones que han surgido entre estos dos estados. Mi tesis es en este sentido: con la crisis mundial, fruto de la pandemia, la crisis política y el tema de la geopolítica y la economía a nivel mundial, no sería condiciones o situaciones convenientes que se genere esta situación entre Ucrania y Rusia. Óiganse lo que les estoy diciendo. En la situación que vive el mundo y que ha atravesado fruto de la pandemia, no estamos en condiciones de que surja un conflicto, una guerra entre dos países. Porque lo que arrastraría allí esas situaciones para los países de la región sería sumamente difícil. Sumamente difícil. Y la inestabilidad social, política y económica que arrastraría que se ejecute una guerra entre Ucrania y Rusia. Felicitar a Joe Biden por la intención de intervenir en este conflicto y la decisión a través de la solicitud de Washington de establecer una conversación telefónica con su homólogo Putin pudiese ser una salida inteligente a esta situación entre Ucrania y Rusia. Esperemos que todo esto se solucione, porque no estaríamos en condiciones que se arrastre algo como esto. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado.
estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Miren, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Haití rechazó en el día de ayer de manera oficial las acusaciones que hacen medios internacionales sobre el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y que implica directamente al primer ministro Ariel Henry. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de Haití rechazó oficialmente las acusaciones que se vienen dando ya hace un tiempo por medios internacionales de la implicación del primer ministro Ariel Henry. Es una situación tensa, constantes acusaciones que han implicado, según estos medios, al primer ministro directamente. Y cuando nosotros analizamos este tema en Haití, a veces no hacemos tantas interrogantes, porque el primer ministro Ariel Henry fue designado días antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse por el propio mandatario. Óiganse bien, aquí en medios internacionales han estado acusando durante hace un tiempo de manera directa de estar implicado en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Ariel Henry fue días previos designado como primer ministro por el propio Jovenel Moïse. Y esto aún más genera más incertidumbre. Pero cuando vemos también que los fiscales que son designados para iniciar, continuar el proceso de investigación y establecer las razones, el motivo y la verdad en torno al magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití, o son destituidos o renuncian, nos sorprenden aún más. Pero no solamente la destitución o la renuncia de los fiscales que son asignados para investigar el magnicidio, también la renuncia de los jueces titulares o designados para conocer de este proceso. Pareciera como si todos supieran la razón, el motivo, la circunstancia de lo que pasó allí, pero ninguno se atreve a asumir la responsabilidad. Pareciera como si todos supieran la verdad, pero ninguno se atreve a decirla o a enfrentarla. Y ese es el escenario que se ha estado palpando en torno a la situación del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití. Los únicos medios que han asumido responsabilidad de constantemente implicar de manera directa al primer ministro Ariel Henry en la situación del magnicidio en Haití son medios internacionales. Ningún medio de comunicación, ni de televisión, ni prensa, ni medio digital en Haití se refieren al tema. Y por eso yo digo, es como si todos supieran la razón, el motivo, la circunstancia de lo que ocurrió allí y ninguno se atreve ni a decirlo ni a atenderle. Y yo dije en un momento dado y recuerdo que nunca se sabrá de manera oficial por las autoridades de ese país, del vecino país de Haití, la realidad en torno a este tema. Y no es la primera vez que ocurre.
situaciones como esta. Ese país está, lamentablemente, constituido bajo esa modalidad. En Haití nunca se van a poner de acuerdo, porque han crecido, fueron fundados, se han desarrollado, han convivido bajo esas circunstancias. Y lamentablemente, la República Dominicana está de manera indirecta arrastrando con esa realidad. Y es una pena. Con este tema, entonces, le damos la formal bienvenida que se integra con nosotros nuestro queridísimo compañero don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Warner, ¿cómo está usted? Bien, lo veo muy bien. ¿Todo bien? Un sábado lluvioso. Ha estado, bueno, los últimos 10 días. Sí, ha sí. sido una lluvia constante, había una vaguada en la región y eso ha afectado sobre toda la región norte. Sí, la región norte, exactamente, está muy afectada. Y algunos barrios del distrito. Sí. Pero la región norte fue devastadora. Sí, veo que usted se adelantó en el Día del Amor y la Amistad. Saludos Colorido. a ustedes que están en sus hogares, nosotros esperamos que estén bien, que estén tranquilos, Wagner. Sí, sí, sí. Viéndole con su camisa roja en aras de la armonía y bueno, el próximo amor y la lunes de San amistad. Valentín. Entonces un adelanto. Sí. Un adelanto de las llamas del amor. Sí, sí. Que son rojizas. Sí. Corazón rojo, ¿usted sabe qué significa amor? Sí, amor y amistad, ¿verdad? Entonces, indudablemente que yo me imagino que usted tiene que preparar varios regalos. No me comprometa que en un programa usted hizo el mismo comentario y me escribieron, ¿y cuántos regalos que usted tiene? Bueno, porque es Día del Amor y la Amistad. Que si eran verdad que tenía cuántos regalos. Es Día del Amor y la Amistad, entonces usted tiene que regalarle a los amigos Tuvimos también. que dar un discurso. Ay. Siempre hay que hacer varios regalos. Sí, claro que sí. Siempre hay que hacer varios regalos. Bueno, la situación de Haití es difícil. Haití está en una situación completa a propósito de lo que usted tocaba. Y en un país donde un juez vincula al primer ministro en el asesinato de un presidente y que luego de las agencias internacionales hacerse eco de esa información dijo que él no dijo eso, pero él lo dijo realmente. Entonces el juez vincula al primer ministro, que es el jefe de gobierno en este momento, Sí. en el asesinato del presidente Mori. Entonces eso es un país que no hay orden institucional, donde todo está ocurriendo, donde hay una violencia generalizada. En el transcurso de esta semana, en 3 días, el comercio no abrió No. por la violencia, la protesta. La educación se paralizó, o sea, la docencia, las clases. Entonces, indudablemente que para nosotros es preocupante, sobre todo porque lo que está pasando allá se siente de manera directa, no es que es indirecta, no es directa que nosotros la sentimos. Y la comunidad internacional tiene que salir en auxilio de Haití. Y en auxilio, no intervenirlo para no confundir los términos, sino auxiliarlo, cooperar para ayudar a ese país a salir adelante. El país más pobre del hemisferio, el país más antidemocrático del hemisferio, o sea, ese tiene todo lo negativo. Y a uno le duele porque los haitianos son tan humanos como que más. Y merecen mejor suerte, merecen mejor suerte. Vamos a esperar que esa situación que se ha ido agravando amerite ya la reflexión profunda de las potencias mundiales, Estados Unidos, Francia, Canadá, España, todos esos países que han tratado de culpar a República Dominicana en parte de la problemática haitiana. Los que dirigen esas naciones que tomen conciencia de la necesidad de cooperar para que Haití pueda salir a flote y pueda construir un destino mejor. En ese destino debe participar ese pueblo de Haití, porque si es el propio pueblo haitiano que tiene que construir su propio destino.
destino que nosotros aspiramos sea justo, noble y humano. Y eso se consigue con una democracia. En el plano nacional, en esta semana ha habido muchas discusiones, reacciones con relación a la propuesta del gobernante Partido Revolucionario Moderno en el sentido de la modificación o la reforma a la Constitución de la República. De entrada se establece tocar 40 artículos de la Constitución. 40 artículos y la controversia más fuerte con relación a disminuir el porcentaje para ganar las elecciones en la primera vuelta, de un 50 más 1 a un 45% más 1. El Partido Revolucionario Moderno y el presidente de la República, Luis Abinader, ha planteado que lo esencial en esa reforma es garantizar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. La oposición política ha reaccionado por el lado político. Leonel Fernández, el PLD, el PRD y el Partido Reformista se oponen a la reforma a la Constitución de la República. Si tomamos en cuenta a la Fuerza del Pueblo y al PLD, que son los que tienen amplia representación o más representación que los otros en el Congreso Nacional, se deduce que no habrá reforma a la Constitución de la República porque eso requiere de una mayoría calificada, Wagner. Sí. Pues una mayoría calificada necesita el consenso. Por eso el presidente de la República habla de la necesidad del consenso nacional, pero ese consenso tiene que comenzar con el sector político, para que en el Congreso Nacional la fuerza política con esa representación se identifiquen con un proyecto de reforma a la Constitución de la República. Ahora, ¿cuál es la preocupación nuestra? Lo importante no es la reforma a la Constitución, ni la modernización, ni la actualización de los códigos que componen el sistema jurídico dominicano. La preocupación nuestra es el respeto a la Constitución y a las propias leyes. Recuérdense que cuando Joaquín Balaguer habló que la Constitución era un pedazo de papel, él lo dijo de manera inconclusa, pero la frase con toda su profundidad es que la Constitución de un país se convierte en un papel cuando sus ciudadanos la violan, cuando no la respetan, cuando los que están en el poder no la aplican y cuando los que son gobernados tampoco la respetan. Es ahí cuando la Constitución se convierte en un pedazo de papel, en el irrespeto, en el incumplimiento, en la violación. En consecuencia, la propuesta, la reforma de la Constitución, a mi juicio, no es una prioridad en este momento. ¿Cuáles son las prioridades que hay en este momento en la República Dominicana? La inflación, los combustibles, la criminalidad y el problema sanitario, la situación de los hospitales. Entonces, prioridad es bajar la comida, disminuir las tarifas de los servicios esenciales. Por ejemplo, en esta semana, Wagner, en diciembre, la mayoría de familias no utilizaron las que tienen acondicionador de aire, lo utilizaron porque la temperatura estaba agradable. Sí. Estaba agradable. Sin embargo, las tarifas correspondientes a diciembre y a enero registra alza, la tarifa eléctrica, servicio de energía eléctrica, registran alzas entre 1,000 y 2,000 pesos. Y eso es un abuso. Eso es un abuso. Porque en diciembre y en enero se utilizaron muy poco los acondicionadores de aire. Muy poco. En el día de ayer,
se inició el desmonte de los subsidios a las generadoras por parte del gobierno. Eso a es una las prioridad, generadoras pero eso va a implicar Claro, muchas claro, va a dificultades. tener un impacto directo al consumidor. Entonces esas son de las prioridades. La reforma a la Constitución puede esperar, ahora la inventación del pueblo no puede esperar. No, claro que no, no, claro que no. La gente no puede vivir sin agua y sin energía eléctrica, Sí, porque la energía eléctrica además es la que motoriza la industria, el comercio. Entonces no desviemos la atención del país en situaciones que no son prioritarias, e ignorando esa crisis, esa inflación. Y lo de Punta Catalina, Hmm, que eso es un dolor de cabeza, hmm. la privatización de Punta Catalina. Entonces, indudablemente que hay muchos problemas en el país. Y ahora se destapa la Dirección General de Impuesto Interno a través de una resolución que es ilegal, de aplicar unos impuestos que va a afectar a los profesionales liberales, pero que en principio se pensaba que era solo a los médicos. Sí, Pero los abogados, los periodistas, los economistas, todos esos profesionales liberales, señores, aplicarle vía resolución un 15% de impuestos sobre lo que usted tiene como ingreso salarial de más de 34,000 pesos, eso es otro abuso. Ahí habrá alza de impuestos de hasta 15,000 pesos, hasta 7,000 pesos. Si sumamos todo esto, lo que dijimos la semana anterior, de que los alquileres de las oficinas de los abogados, sí, sí. los consultorios de los médicos, las clínicas, Todo ha aumentado, sí, el alquiler de las viviendas. porque los consultorios, para que ustedes tengan una idea, instalarse en una de las principales clínicas de Santiago, ahora. Usted instalar un consultorio en una de esas clínicas famosas, usted tiene que depositar como pago 5 millones de pesos. Y cuidado. 5 millones de pesos. Entonces un médico cuidado. que solamente tenga 5 millones de pesos para entrar a una clínica, tiene que pagar el servicio de secretaria, de asistente, porque la secretaria del médico es especial. Sí. La secretaria de un médico tiene que aprender una serie de procesos, el electrocardiograma, todo eso se le aplica a través de la secretaria. Y que en su gran mayoría, don Ignacio, en su gran mayoría, esos montos que tienen que depositar para el derecho A estar ahí. son financiamientos, Con préstamo. porque no lo tienen. 5 millones financiados, eso es, estamos hablando de 7 millones. Claro que sí. Y esos intereses, más el capital que tienen que pagar, eso es insostenible. Entonces, una oficina prestigiosa de abogados, para usted formar parte de una oficina prestigiosa de abogados, usted tiene que tener un estatus. Sí. Y eso significa dinero. Entonces, la Dirección General de Impuesto Interno no puede seguir en ese sentido, porque eso se suma a la inflación que está afectando a este país. Entonces, esa inflación, más esas cargas impositivas, más los carburantes, esa problemática socioeconómica que afecta a la población, esas son las principales amenazas a la reelección del presidente. Claro que sí, claro que sí. Creo que Esas son las principales amenazas. Las condiciones cambian. Porque queda una realidad que la gente está indignada. Las condiciones cambian. Señores, el vehículo de usted es de gasolina. Sí. El que tiene un vehículo de gasolina, que hace un año se movía en la ciudad, con 2,000 pesos semanales, tiene que estar pensando en más de 3,000 pesos hoy. Eso regularmente de su casa al trabajo y alguna vuelta corta. De combustible yo tengo un promedio mensual de 30,000 pesos de gasolina. Porque es que se disparó. Sí. El ama de casa, y recordemos que en una encuesta se habla de que el 67% de los hogares son madres solteras. Usted compraba un cilindro de gas de 100 libras por 1,000 y algo.
Señores, un cilindro de 100 libras está en 3.200 pesos. Sí. Entonces esas son las prioridades que debe atender el gobierno. Porque esas sí son reales amenazas para la reelección. Y la lucha contra la corrupción, que se ha debilitado porque el Ministerio Público no ha presentado las evidencias y por eso hay reenvío. Y los casos de corrupción llevan el mismo derrotero de Odebrecht. Solo hay 2 condenados de Odebrecht y están en su casa. Diferente a otros países donde hay expresidente preso, un expresidente que se suicidó, ministro y viceministro preso, y aquí no hay nadie preso, porque los 2 que fueron condenados están en su casa. Yo vi los otros días en un yate. En Valladolid. Y tiene prisión domiciliaria, aparente. Sí, en el yate de la Balti, en Valladolid. Ah, ¿usted se vio? Eso, claro. Entonces, así no se puede combatir la corrupción. Porque es que los que se han robado millones de pesos en este país lo están disfrutando. La Cámara de Diputados no ha sido capaz de sancionar al diputado Miguel López, que está preso por narcotráfico en Estados Unidos, ni a la diputada por La Vega, Amalia de López, que está vinculada al narcotráfico, su esposo y 2 hijos presos y luego liberados por narcotráfico. Un diputado de Santiago vinculado a un desalojo irregular, utilizando la fuerza pública de manera ilegal. Y la Cámara de Diputados no es capaz de aplicarle una sanción disciplinaria siquiera. Y a Pedro Botello, porque defendía los intereses de los trabajadores, le aplicaron una sanción disciplinaria. Entonces, esas son de las cosas que indignan a la gente. Y estamos asociando eso con el tema de la reforma a la Constitución de la República, porque se están descuidando muchas prioridades. Ya el caso Antipulpo lo reenviaron para abril, 14 de abril. Sí. El Coral va a comenzar mañana, el lunes. Sí. Pero también todo lo que se visualice que se va a reenviar. Claro que sí. Porque el Ministerio Público necesita más tiempo. Entonces no descuidemos las prioridades por una reforma constitucional que en este momento no es una prioridad. Entonces el debate en base a eso, entonces mientras están discutiendo sobre la reforma a la Constitución, subió el arroz. La Asociación de Productores de Arroz de la Línea Noroeste van a presentar el lunes un documento al presidente de la República que no resisten más los costes de producción y que hay que aumentarle el arroz, si no, no van a producir. Igual que los de habichuelas de San Juan de la Maguana. Entonces, mientras están discutiendo la reforma de que si se debe no reducir el porcentaje para ganar las elecciones en primera vuelta, aumentan las habichuelas, aumentan los vegetales, los plátanos, la batata, la yuca, todo está aumentando de precio y estamos diluyéndolo en discusiones estériles, mientras la población cada día más ve registrar un deterioro en sus condiciones de vida. Entonces, vamos a poner atención a esos problemas puntuales. La inflación, porque la inflación es lo que está devorando los pírricos ingresos de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Señores, ustedes saben cuánto gana un recolector de basura. Son 8,000 pesos mensuales. Sí. Y en algunos ayuntamientos no llegan a 5,000. No. Sin embargo, aquí hay funcionarios electos que por asistir a una sesión una vez a la semana o mensual, ganan 210,000 pesos en el Distrito Nacional como los regidores. Más 10. Y aquí en Santiago ganan más de 130,000. Exoneraciones, combustible. Y esa gente que cuando está lloviendo y cuando está el sol caliente, están recogiendo la basura. Sí. No llegan a 8,000 pesos mensuales. Alojamiento. Entonces esos 8,000 pesos mensuales no le da para nada. Alojamiento, combustible, exoneraciones, viáticos, gasolina. Todo eso. Y si usted forma parte de una comisión, una dieta adicional. Sí, claro. Sí, adicional, un incentivo adicional. Entonces, nosotros tenemos que poner atención a esos problemas. Oiga esto. Para acudir a una sesión, a un legislador hay que darle un incentivo aparte del sueldo. Para que vaya. Para que vaya. Oiga esto. Para que vaya. Un incentivo para que vaya a una sesión aparte del sueldo que devenga.
Entonces, esas son de las realidades que hay que enfrentar. Porque la gente está indignada porque el dinero no le rinde. Usted recibe un salario hoy, y en cuestión de minutos se vuelve sal y agua. Porque usted le debe a la pulpería, las muchachas le deben al salón, o sea, todo eso se va sumando y usted hace varias pilitas de dinerito, pero déjame sacarle a este dos, sí, a este otro y le va a quedar debiendo, porque no alcanza el dinero. No alcanza el dinero. El salario promedio mínimo en República Dominicana es de 15,000 pesos. Decimos promedio porque las grandes empresas es de 21,000. De 21,000. Pero tenemos empresas que lo que pagan salario mínimo son 12,000. Sí, 12,000. Y otras 15,000. Más el salario público, que también es menos a esas grandes empresas. Entonces, promedio, salario mínimo, 15,000 pesos. La mayoría de trabajadores gana salario mínimo. Salario promedio de la clase media y de los profesionales liberales, 30,000 pesos. Porque usted tiene muchas empresas que te pagan 25, que te pagan 30, que te pagan 50, pero ya de ahí no pasa de 50, de 60,000 pesos. Entonces, un salario de 60,000 pesos para un médico o para un abogado, y voy a poner un ejemplo de Villa Olga, por hablar de una urbanización que no es los Cerros de Gurabo. Una casa, por muy barata que esté en Villa Olga, está en 30,000 pesos. 30,000 pesos. 30,000 pesos mensuales, más los servicios, los hijos en un colegio. Sí. ¿Alcanza ese dinero? No alcanza. Entonces, venimos entonces a comparar los precios de los combustibles con otras naciones, Alemania, Japón, España, Estados Unidos. Entonces estamos comparando que allá los precios están más caros, pero allá los salarios están acorde con la inflación. Sí. Los niveles de vida son mejores que los de nosotros. No podemos compararnos con esos países, tenemos que compararnos con los países de la región. Y en la mayoría de los países de la región la gasolina está más barata que en República Dominicana. Y los salarios son mejores en muchos de esos países que acá. Entonces aquí hay que revisar esos problemas sociales y económicos. Y esa reforma a la Constitución que la dejé un poco para adelante. Entonces hice esa mezcla, Wagner, porque a uno le indigna que esas prioridades se estén marginando y nos estemos centrando en eso. Pero en esencia el comentario inicial era de la reforma a la Constitución desde el punto de vista jurídico y constitucional. Usted como abogado, ¿cómo usted visualiza ese proyecto? Mire, yo incluso decía en mi comentario que las reformas constitucionales no son malas. Las reformas, igual que las leyes, hay que ir a adecuarlas conforme al comportamiento de la sociedad. Ahora, es algo que usted establece importante. El momento decidirá cuándo y cómo y de qué forma hacerla. Las condiciones actualmente en la República Dominicana no están dadas para una posibilidad constitucional. Y tener visión. Ahora, los temas que se proponen en esa posible reforma constitucional son temas interesantes que ya hace mucho tiempo se vienen arrastrando en el debate nacional. Y yo decía algo fundamental, don Ignacio, y es que por primera vez, por lo menos en este momento, no se ha tocado el tema de la eliminación de un impedimento, de un antecesor a presentarse en un proceso electoral. De las 39 modificaciones que hemos tenido que con esta y la posibilidad de una reforma sería la número 40, que en su gran mayoría ha sido única y exclusivamente para el tema de la repostulación presidencial. Entonces, creo que los aspectos, los temas, la propuesta es viable. Ahora, las condiciones en este momento quizás no están dadas. Bueno, las 39 han sido para propósitos en su gran mayoría. Bueno, yo cité quizás la única dos que se pueden resaltar fue la Constitución de Bosch del 1963 y la Constitución del 2010 del expresidente Fernández. Después 37 por problema de reelección. Única y exclusivamente. Problema de reelección. Entonces, creo que es un aspecto interesante. Ahora, también tenemos una realidad. La República Dominicana no está en condición para que en 3 meses y 21 días se esté celebrando 2 procesos electorales. No, eso es difícil. Ni social, ni político, ni económica.
está la República Dominicana. Entonces, tenemos realidades, estamos a un plazo de 2 años o menos para que se celebren comicios electorales en la República Dominicana. ¿Qué es lo que hace falta? La visión. Sí. Y voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, que es lo que más hacemos de referencia. La independencia de Estados Unidos fue en el 1776. En el 1776. Quienes redactaron y elaboraron la Constitución en aquella época tuvieron una visión de una Constitución a 1000 años. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Enmiendas que van en consonancia con lo que usted decía. El momento requiere la enmienda en este sentido. Y ahí viene la enmienda. Pero la esencia de la Constitución de Estados Unidos, repetimos la fecha, 1776. Estamos en el 2022 y está vigente. A 1000 años. Y nosotros, la Constitución de la República la hemos reformado 39 veces, solo 37 para la reelección presidencial. Que ojo, mi tema no y nunca ha sido oponerme a una modificación constitucional, No, Ignacio, porque tanto las leyes y las constituciones hay que adecuarlas a los tiempos, al comportamiento de los pueblos. Ignacio, independientemente la Constitución de los Estados Unidos ha sido modificada 1783 veces. Pero como enmienda. Exacto, adecuaciones. Ahora, pero usted se va y el 90%, el 95% no ha sido para tocar el tema de repostulación presidencial. Eso se respeta. Eso se respeta. Es tan fuerte esa democracia que Estados Unidos, sin estar establecido en la Constitución en un momento, la reelección consecutiva ya eso fue la costumbre que la fue imponiendo. Sí. Y quien rompió esa tradición, usted vio la suerte. Sí. Fíjese hasta dónde llega una democracia, que usted es capaz de que siempre dicen que la costumbre hace ley, de que esa costumbre de solo 2 periodos se fue convirtiendo y ya es una cultura constitucional en Estados Unidos. Entonces nosotros no podemos seguir relajando la Constitución de la República. Entre el 1962 y 2022, ahí es que están la mayoría de modificaciones. Hay un tema también interesante y es el tema que se propone del arrastre. Exacto. Que se ha utilizado aquí para negocio en la política. El tema del arrastre y el tema del 50+1 ha sido un mecanismo para negociar alianzas. Y dentro de las propuestas y observaciones que hace don Máximo Castro, creo que es de analizar. Habría que ver entonces el tema de las condiciones y el momento. Exacto. Pero o sea, que las condiciones lo propicien, que haya un momento propicio para eso. Pero la gente ahora está pensando en la comida. Sí, claro. En los servicios. Señores, entre noviembre y enero, noviembre 2021 y enero 2022, la inflación creció un 8% en este país. El transporte urbano e interurbano subió en este año. En la semana pasada, los que pagaban 50 pesos para venir a Santiago de Tamboril están pagando 60. La mayoría de trabajadores de Zona Franca que vienen en una guaguita de Tamboril tienen que tomar un carro para llegar a Zona Franca. Eso es ida y vuelta. Estamos hablando de 85 pesos en una sola vuelta, más 85 pesos de regreso. Y hay otras rutas que lo dejan que tienen que tomar 2 carros. ¿Qué gana el salario mínimo de lo que trabaja en Zona Franca? Es pírrico. Claro. Es pírrico. Entonces un transporte caro, comida cara. Y si usted va al médico, a un especialista, la diferencia con el seguro si lo tiene son 1.500 y 2.000 pesos, dependiendo de la especialidad. Sí. Y los medicamentos aumentaron, y les voy a poner un ejemplo.
Una pastilla que se que se aplica para la presión, para controlar la presión, que la semana pasada costaba 90 pesos, ¿usted sabe cuánto es? A 161 pesos. O sea, de eso es lo que se trata. De que hay que buscarle salud a la gente, alimentos, garantizarle eso. Entonces, una familia que tenga mínimos ingresos, que vaya a un especialista, que la receta muchas veces el seguro no la cubre, y que usted la semana pasada compraba una pastilla por 90 pesos, ahora tiene que dar 161 pesos. Eso duele. Sí. Es ahí que deben centrarse las autoridades, en resolver esos problemas. Comida, salud, alimentos y educación. Eso es lo que necesitamos. Esas son las prioridades. El otro tema que me preocupa, Wagner, es la tendencia a la privatización que se impulsa desde el gobierno de las instituciones y empresas del Estado. Nosotros criticamos a Leonel Fernández con aquella terminología que él aplicó de la capitalización de las empresas e instituciones del Estado, que fue la privatización. Es lo mismo del esquema de la alianza público-privada. Por eso, voy para allá. Entonces, la capitalización que usó el profesor, el doctor Leonel Fernández, confundió. No, él regaló parte de esas empresas. Y la regaló porque se la dio a precio de vaca muerta, como dicen en mi campo. O sea, se lo dio por chilata. Entonces, aquí hay una clínica que Leonel le facilitó 25 millones de dólares y ahora quieren excluir al Estado como socio. De las acciones, de los beneficios. Que no se asocie. O sea, que están utilizando el Estado Dominicano. Entonces le entregó recursos del Estado y empresas e instituciones a vaca muerta. Entonces esa alianza público-privada que se maneja desde el gobierno también tiende a confundir. No se trata de una alianza público-privada, se trata de privatizar. Por lo siguiente, lo que se plantea para la revisión y supervisión de los vehículos, que era la famosa revista, entrará en el 24, se está empeñando el futuro. El 90% de los recursos que genere ese proceso es del sector privado. O sea, de cada 100 pesos que genere la revisión de los vehículos, 90 es para el sector privado y 10 para el Estado. Eso es alianza público-privada. Porque alianza público-privada es 50-50. Claro. Usted tiene 50, pues yo tengo 50. 90-10. 90-10. Eso es alianza público-privada. No, eso no es alianza público-privada. Eso es entregándole al sector privado un problema que le corresponde al Estado. El Estado tiene que garantizar a través de obras públicas, o del Intran, o de todas esas instituciones que están vinculadas a la comunicación terrestre, para que revisen los vehículos. Eso se hacía. Entonces le estamos quitando funciones a las instituciones para darle prioridad al sector privado para que se gane un dineral. Y usted sabe lo que significa en República Dominicana la supervisión de esos vehículos en materia de ingresos. El parque vehicular aquí es grande. Claro, amplio. Y entonces el sector privado es el que va a tener la gran tajada. 90% de lo que se produzca como consecuencia de la revisión de los vehículos, que es la revista, son del sector privado. Entonces nos están engañando. Y en muchos de los casos, don Ignacio, habría que ver el capital de inversión que hace ese sector, que a veces nada. Nada. O muy pírrico conforme a retorno o los beneficios a obtener. Adiós, pero la supervisión la va a hacer en obra pública. En la misma institución del Estado. Ahí es que la van a hacer en las instalaciones. O sea, que el capital de inversión prácticamente es mínimo. No se le está regalando una oportunidad para que hagan fortunas. Sí. Para que hagan Hasta la fortunas. infraestructura la van a ceder. Entonces el Estado tiene que asumir eso. Nosotros no podemos seguir privilegiando el sector privado. Son 2 o 3 familias las que controlan aquí el 48.5% de la riqueza que se produce en este país. 25 familias.
con el 48.8% de todas las riquezas. Y el restante, 51.2%, recibe migajas de esas riquezas. Y subsiste por obra y gracia de Dios, es un buen cristiano. Claro. O abandonado a la naturaleza. Entonces, todas esas son de las cosas que hay que corregir. Estamos en un sistema injusto, discriminatorio, que margina a la mayoría. Entonces, le vamos a seguir dando oportunidades a esos grupos económicos para que sigan amasando fortuna a expensas de la pobreza del país. No. Entonces, ese proyecto de revisión de vehículos debe ser revisado también. La revisión debe ser revisada y la redundancia ya es importante. Habría que ver quién fue que adjudicaron. Porque, señores, no podemos. Es que se van a ganar un dineral. Y lo que va a recibir el Estado no le da ni para cubrir los gastos en que va a incurrir el Estado. Sí. No le da para eso. Entonces nosotros necesitamos que las prioridades se comiencen a establecer en función de las necesidades de la población. Y hay que reiterarlo mucho, mucho, mucho. El pueblo está pensando en comida y lo que quiere es que se le abarate la canasta familiar. El pueblo quiere tener facilidades de asistencia en los hospitales públicos. El pueblo quiere un transporte cómodo, pero que no sea tan caro. El pueblo lo que quiere es que la gasolina, el gasoil y el GLP bajen. Porque se alega que eso es a nivel mundial, no, pero el problema es que nosotros somos los dominicanos, aquí lo que hay que evaluar es la ley, ese es otro problema, la ley de hidrocarburos. Que por cierto... Todos los partidos cuando estaban en el planteaban que había que modificarla. Cuando llegan al poder, sí. El Partido Revolucionario Moderno tiene control del Congreso. Sí. Y no se ha interesado en modificarse. Ahora que el presidente va a someter un proyecto. Que por cierto, ya hace varios programas nosotros dijimos que el gobierno, el presidente tenía que cumplir con ese compromiso. El Poder Ejecutivo va a enviar un proyecto. Exacto. En los próximos días para modificar esa ley de carburos y se contempla bajar los precios. Se entiende que sí. En ese proyecto yo pienso que se deben disminuir los márgenes de beneficios del gobierno y de los intermediarios y de los empresarios. Sí. Porque es que el gobierno se está ganando 90 pesos en cada galón de gasolina. Más lo que se ganan los intermediarios. Hay un estudio que habla de que entre el gobierno y los empresarios intermediarios se están ganando casi 200 pesos. Pero eso no es la tabla de Hito, ¿verdad que no? No, Hito se quemó. ¿Qué cosa, eh? No, es que eso te está diciendo de que el gobierno invirtió 600 millones de pesos para evitar, no, la gasolina está subiendo, dice de eso no llega. Sí, sí. Que bajen la gasolina. Pero aunque lo invierte el gobierno, como quiera son los ciudadanos que lo van a pagar. Somos nosotros. Óiganse eso. Somos nosotros. Óiganse eso. Mire, un consejo le da Marino Vinicio Castillo, el presidente. Dice, descanse, presidente, la fatiga es mala consejera. Eso es verdad. ¿Qué querrá decir? Eso es verdad. Sí. Pero viniendo Vinicio Castillo, como que hay que leerlo bien. ¿No habrá un mensaje subliminal ahí? Hay que leerlo bien, hay que leerlo bien. Dice Vinicio Castillo, descanse, presidente, la fatiga es mala consejera. Bueno, que descanse. A las autoridades, para concluir, porque ya me hicieron señales, para concluir, que le pongan atención a esa problemática socioeconómica, porque hay una convocatoria a huelga para el día 14. ¿Y quién es que está auspiciando esa huelga? Las organizaciones populares. José Mercado, quien es el vocero de organizaciones de las 14 provincias del Río Norte, Frente Amplio incluso, que ya es un partido político, están involucrados en esa protesta. ¿Y está patrocinada? Ya hubo calentamiento, no, eso es un invento de Chubas. Es un invento, es un cliché de los partidos cuando llegan al poder. Eso decían los PLDistas que el PRM auspiciaba la protesta. Las protestas están siendo motorizadas por la pobreza que hay en este país. ¿Son verdaderos clamor popular? ¿Son empoderamientos? Eso es una indignación de la gente. Que no venga a inventar chubasque con cosas ya quemadas. Que resuelvan para que no le hagan protestas. Sí. Ya comenzaron los calentamientos en San Francisco, en Nagua, y el lunes va para la línea noroeste. Y el 14 huelga regional. Que le pongan atención a esa convocatoria de cuáles son las demandas. No un problema de quién la está, que le pongan atención a esas demandas. Así, hemos llegado a la parte final, señores. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía.
Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana. Bye bye.